Precioso, Señor, precioso, Padre. Vamos a encomendarnos en oración al Señor para recibir la palabra, Amén. para recibir el alimento de vida eterna. Amén. Precioso Padre Santo y poderoso, en tus manos nos ponemos, Señor, porque es a ti a quien queremos escuchar, Padre. Por eso ayúdanos, mi Señor. Si hubiese alguna carga en nosotros, mi Señor, en quienes estamos aquí escuchando, Padre, o aún en las personas que escucharán después, mi Señor, que en el momento que empiecen a escuchar reciban esta oración, Padre Santo, y sean ministrados por ti, Padre. Por eso en esta hora te pedimos, mi Señor, que si alguno de nosotros tuviese carga todavía, mi Señor Santo, seas tú librándonos, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre, seas tú ministrando sobre nosotros para que realmente, Señor, no haya impedimento para recibir tu palabra, Señor, que realmente cada uno de los que escuchan, Padre, sea presencial, mi Señor, o luego, Padre, sean tierra fértil, mi Señor, que cada uno pueda escuchar tu palabra, Padre Santo bendito, y recibir la bendición, mi Señor bendito, de ponerla por obra, Padre. Por eso ayúdanos, mi Señor, tú has cumplido todas las cosas, un Dios justo, fiel y verdadero, que aún, mi Señor Santo, con gran amor y misericordia ha enviado a su Hijo amado en ese sacrificio, en esa propiciación por nuestros pecados, Padre. Tú lo has dado todo, mi Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner nuestra parte, a poner lo que tenemos que poner y a tomarnos de ti con todas nuestras fuerzas, mi Señor, porque no hay nada, Padre, suficiente que podamos hacer para ser salvos, mi Señor, porque por gracia somos salvos, como tú nos hablabas, Padre, el culto pasado, Señor, por gracia, lo dice tu preciosa palabra, Señor, y así como es por gracia para nosotros, para cada uno también, Señor. Por tanto, ayúdanos, limpia nuestros corazones, Señor, purifica, ayúdanos a amar las almas como tú nos has amado a nosotros, mi Señor, y que realmente tu palabra esté llegando a todo lugar, Señor, y que nosotros podamos ser útiles en tus manos, mi Señor, que podamos llevar, Padre Santo bendito, esas buenas nuevas de salvación, Padre Santo precioso, para todo aquel que quiera recibirlo, Padre. En el nombre de Jesús también te rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, enseñándonos, Padre, a pelear la batalla para que realmente, Señor, no seamos pasivos, Padre, sino que realmente seamos verdaderos soldados de Jesucristo, peleando la batalla en el campo espiritual, Padre Santo, para que realmente todo aquel, Padre Santo, Padre amado, que no ha logrado llegar, pueda hacerlo, Padre, y por sobre todas las cosas, Señor, pueda afirmarse, Señor, en el nombre de Jesús, y prontamente tú estés levantando nuevos siervos y obreros para seguir la obra adelante, Señor, porque aunque sabemos, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia amada, Señor, también vemos, Padre Santo, Padre amado, cuánta alma, mi Señor, Padre, con necesidad de ti, Señor, cómo están todas las cosas, Señor, según tu santa palabra, cumpliéndose, Padre bendito, Dios de la gloria. Pero vemos, mi Señor, que muchos, Padre, no han llegado, no han alcanzado, no han entrado, mi Señor. Por eso ayúdanos a servirte, Padre Santo precioso, y ser vasos de honra en tus manos, mi Señor, con toda humildad y mansedumbre, Padre Santo precioso, y que realmente no nos olvidemos también de pelear la batalla por nuestra salvación, Señor. Amén. En tus manos nos encomendamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, rogándote también, Padre, no solamente que tú nos hables y nos bendigas en esta hora, sino que queremos también pedirte por todos nuestros hermanos a nivel mundial, Señor. Aquellos, Padre, que están siendo perseguidos, Padre Santo bendito, porque viven en países donde no se permite la prédica de tu palabra, Padre, no se permite la fe, mi Señor, que tú los fortalezcas y les des sabiduría para que puedan culminar su obra, Padre, en victoria, Señor. Te rogamos también por todos aquellos hermanos, mi Señor, que están en países donde hay hambre, Padre, donde hay, Padre Santo precioso, mi Señor, persecución espiritual también, Señor, como hay en todos lados, Padre Santo precioso, pero en algunos lados es peor que en otros, Señor. Y te pedimos en especial por todos estos países que tenemos una aparente tranquilidad, Padre Santo precioso, para que realmente pongamos por obra tu palabra, Señor, y podamos pelear la batalla reconociendo que somos un cuerpo, Padre, y que hemos de respaldarnos los unos a los otros, mi Señor. Padre, que no olvidemos en nuestras oraciones, Señor Santo, emprender la batalla en el campo espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que ya tu pueblo pueda salir de las comodidades, mi Señor, y dejar las quejas y las súplicas por las cosas personales, Señor, y pelear la batalla por los demás, Padre Santo, como ha de ser, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, y sigas teniendo tu misericordia de nosotros para que podamos alcanzar esa salvación tan grande y tan linda, Padre, que nos es puesta por delante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Santo Gracias, Dios. Señor. Amén. Gracias. Precioso el Señor.
Alabado sea su nombre. Vamos a estar compartiendo hoy en Primera de Juan 5. Amén. Alabado sea su nombre. Precioso Señor. Primera de Juan 5. Vamos a leerla toda y vamos a escudriñar ese pasaje de la palabra del Señor. Amén. Es el Señor hablando con cada uno de nosotros, destapando nuestros oídos. Y ahí dice, la fe que vence al mundo. Amén. Amén. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a seguir leyendo después, pero queremos recordar un poquito que hace unos cultos atrás el Señor nos hablaba a través de Juan 16, ¿verdad? También nos hablaba en varias partes de lo que es el mundo y de cómo Él aborrece y cómo nosotros no tenemos que dejarnos contaminar por el mundo. Amén. Amén. Entonces acá dice la fe que vence al mundo, ¿sí? Y realmente, o sea, al mundo nosotros vence nuestra fe, ¿verdad? Entonces no hay una excusa por la cual nosotros podamos decir no puedo dejar esto o no puedo lograr aquello o no puedo llegar a esto, porque Él nos da todas las cosas. Dice acá, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Y volvemos a recalcar, como muchas veces lo hemos recalcado, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? O sea, creer que Jesús nos da la salvación, creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros realmente creemos en lo que significa realmente todo lo que es Jesús, creemos en el poder y la autoridad del nombre de Jesús, ¿sí? En la obra redentora que fue hecha por Cristo Jesús, si creemos realmente, ponemos por obra todo lo que vamos aprendiendo, amén. Amén. Lo ponemos por obra porque lo creemos, lo tenemos asimilado realmente, ¿sí? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, ¿sí? Que toda la obra que hizo es lo que nos da una cantidad de derechos que tenemos que usar, ¿sí? Pero también nos da un nombre, que sobre todo nombre para la batalla en el campo espiritual. También hay que hacerlo, ¿verdad? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿será que yo he nacido de nuevo? O sea, el nacer de nuevo como nueva criatura es un proceso, ¿sí? En el cual nosotros vamos dejando todas las cosas. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo y creemos realmente, y cada día creemos más y ponemos por obra todo lo que vamos aprendiendo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y no podemos permitir que el diablo nos haga dudar de nuestra salvación si estamos haciendo las cosas como tenemos que hacer, ¿sí? Porque cuando nosotros dudamos de la salvación, nuestra fe no está venciendo al mundo, el mundo nos está venciendo a nosotros, ¿verdad? Así que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿sí? O sea, si amamos a Dios y entendemos, también amamos a Jesucristo y su obra y entendemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, porque en realidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, uno son, pero la verdad son tres. Entonces tenemos que aprender a distinguir realmente qué es Dios, qué es nuestro Señor Jesucristo y qué hace el Espíritu Santo, para realmente tener entendimiento, ¿verdad? Dice en el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, también Juan nos dice, el que practica el pecado no es de Dios, ¿sí? Entonces, acá, el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. Lo que vamos aprendiendo lo vamos poniendo por obra. Guardarlos, no en un cajón, ponerlos por obra, practicar,
¿sí? Porque creímos realmente. Entonces ahí tenemos una fe vencedora, una fe no quieta ni estática, una fe que avanza, ¿sí? Así que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen los mandamientos, ¿sí? Y lamentablemente en la iglesia no todos son hijos de Dios, porque, para ser un hijo de Dios tenemos que creer realmente que Cristo, la obra suya, lo que es Jesús, su nombre, ponerlo por obra. Y muchas veces vemos que en la iglesia decimos hermanos por fe, pero no todos son hijos de Dios, ni todos van a ser salvos, y lo dice la misma palabra de Dios, amén. Entonces acá dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿sí? A nuestros hermanos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿tá? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a tener el amor suficiente para poder amar a nuestros hermanos, a aquellos que hacen la palabra de Dios, con diferentes fallas y errores, porque todos nos equivocamos, pero nosotros vemos que el hermano guarda, está intentando, cree realmente, pone por obra, ¿sí? El entendimiento llega de diferente manera y en distinto tiempo. Algunos entendemos de una manera, otros de otra, unos a un tiempo, otros otro. Pero la cosa es que nosotros veamos realmente que está poniendo por obra lo que va entendiendo, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Pero el Señor no nos llama solamente a amar a los que hacen, sino a las almas, como Él las ama. ¿Y cómo Él las ama? Las ama con un amor para salvar, para rescatar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender primero a amar a nuestros hermanos, amar lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para luego tener la misericordia y el amor suficiente para poder amar las almas. Como Él nos amó, nos rescató de gracia. El culto pasado nos hablaba de que de gracia hemos sido salvos, ¿verdad? Amén. ¿Qué teníamos nosotros de agradable cuando Él decide llamarnos? Cuando Él nos aprieta por algún lado para que busquemos de Él. Nada. Ni siquiera lo buscábamos, ni lo conocíamos, ni lo queríamos. De gracia, de misericordia. Y así es. Nosotros vemos las almas que se revuelcan en el pecado, en la inmundicia, que les hablamos de Dios que no quieren, pero tenemos que entender que nosotros estuvimos así, ¿sí? Amén. Entonces tenemos que tener el amor y la misericordia para perseverar en la batalla espiritual. O sea, si nosotros realmente, como dice en el versículo 1, creemos en Cristo y sobre todo Jesús, el poder de ese nombre, lo que implica la batalla espiritual, no podemos cansarnos de pelear la batalla. Capaz que oramos por Juan, por Pedro o Pepito, los que conocemos, y el Señor trae a Esteban, a María, a otros. Pero la batalla espiritual tiene que pelearse, ¿sí? Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dice en el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, todo aquel que realmente quiere hacer la voluntad, no le pesa cumplir las cosas que el Señor nos manda, ¿sí? Y si en algún momento nos choca alguna cosa, el que realmente quiere y ama y quiere avanzar en el camino, dobla rodilla y le dice, Señor, mira, y le entrega las cosas, y el Señor nos da la salida, ¿verdad? Amén. Así se trata. Dice en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a mirar lo que dice en Juan, sin desmarcar acá. Juan 16:33. Lo que nos dice el mismo Jesús. Las letras están en rojo. Juan 16:33. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. La fe que vence al mundo. Amén. Y acá en San Juan 16:33. El Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y nos habla acá de creer en Jesús, de poner por obra, de hacer sus mandamientos, ¿sí? Y nos dice cuál es la fe, ¿sí? Dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, el creer en Cristo. Él nos dice, yo vencí al mundo. Él nos da la salida, ¿sí?
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Si es el Hijo de Dios, es Dios. Tiene toda potestad, ¿sí? Toda potestad le ha sido dada a Él. Amén. Vamos a seguir leyendo y a seguir mirando. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa agua y sangre? Agua, el bautismo. Nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Pero Él se bautizó. Vino, Él se bautizó en humildad. Una humildad inigualable. Siendo Dios se dejó bautizar por un hombre, que podría ser un profeta que tenía Espíritu Santo, pero era un hombre, ¿sí? Y lo más humilde es que era para dejarnos a nosotros el camino marcado, para mostrarnos la humildad, para mostrarnos cuán necesaria es la obediencia, la sumisión, para mostrarnos que el más grande es el que más humilde debe de ser, amén. Entonces ahí dice en agua y en sangre porque con sangre es que paga precio por nuestros pecados, es que nos libera en sufrimiento, ¿verdad? Así que Cristo dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, el bautismo no salva, el bautismo no salva, el bautismo es un compromiso nuestro con Cristo, ¿sí? Hay personas que piensan que se bautizaron y ya está, son salvos, y no es así, ¿verdad? Dice la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, pero limpia nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos a Cristo, le pedimos que Él more en nuestro corazón, le pedimos perdón por todos nuestros pecados, borra nuestros pecados con su sangre, pero después en nuestra vida cotidiana, cada día, cuando nosotros nos arrepentimos de cosas que hacemos sin querer, no pecados de muerte, ¿verdad? Pero cosas, errores que cometemos, Él nos limpia con su sangre. Es con su sangre que nos mantiene en santidad, que nos purifica. Entonces realmente es importante su sangre, no solamente el bautismo. El bautismo es un compromiso, pero la sangre es nuestro pacto con Él, es el pacto que Él hizo con nosotros, nos limpia de todo pecado. Si nosotros no fuéramos limpios de pecado, estaríamos bajo la potestad del diablo. Amén. Amén. Así que dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, como lo decíamos hace un ratito. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, ¿sí? El Espíritu. Vamos a ver ahora después lo que es la obra que hace el Espíritu en nuestras vidas. Ahí mismo lo dice, el que nos guía, nos da entendimiento, nos reprende y más cosas que también las vamos a mirar ahora, ¿sí? Pero dice el agua, que acabamos de hablar, que es el bautismo, es un demostrarle al Señor, quiero, ¿verdad? Muchas veces nosotros que venimos de ministerios errados nos hemos bautizado quizás sin tener mucha conciencia de lo que hacíamos, ¿no? Algunos sí, otros no, pero en el correr del camino vamos teniendo, ¿sí?, esa conciencia. Entonces el agua lo que representa es nuestro compromiso con el Señor, lo que nosotros realmente anhelamos es demostrarlo, porque no es solamente pensarlo, es quererlo realmente. Si uno lo piensa y lo quiere, se ve, ¿verdad? Y más el Señor que ve todas las cosas. Entonces esa es el agua, ¿verdad? Dice el Espíritu, el agua y la sangre, ¿sí? Los tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿sí? ¿Qué testimonio podemos dar nosotros si no llevamos nuestros pecados en arrepentimiento delante del Señor para que nos limpie? Muy mal testimonio, ¿tá? Por sobre todas las cosas estamos con el diablo y no con nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice ahí, ni siquiera le amamos, ni siquiera guardamos sus mandamientos, ¿sí? Entonces la sangre también da testimonio, o sea, nos limpia y da testimonio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros avanzamos en nuestro compromiso con el Señor, obviamente la sangre de Cristo nos está limpiando continuamente porque estamos comprometidos, queremos y llevamos nuestros pecados delante del Señor cada día, ¿no? Y el Espíritu Santo es quien nos guía, concuerdan. Si una cosa no concuerda,
no es. O es de Cristo o no es de Cristo. ¿Tá? Y todo esto nos tiene que servir para escudriñar nuestra vida, pero también para poder escudriñar quiénes son hijos de Dios, quiénes ponen realmente por obra, ¿sí? Porque a mí no me dice nada que venga una persona, comience a congregarse, diezme, ofrende y se bautice. Pero ¿y lo otro? No, los tres concuerdan. O sea que tiene que ser uno el testimonio, todo en todas las cosas, no cumplir con las cosas que son hechos, sino cosas que se vean, frutos realmente, como dice, dignos de arrepentimiento. Amén. Y estos tres concuerdan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene un testimonio en sí mismo. ¿Qué está diciendo? O sea, si realmente nosotros creemos en Dios, tenemos un testimonio en nosotros mismos. Todos los que creemos realmente en Dios, tenemos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos un testimonio de obras. Tenemos un testimonio de frutos dignos de arrepentimiento en nosotros mismos. ¿Sí? O sea que si realmente creemos en Cristo, como dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene que verse, se tiene que ver. Y nosotros tenemos que aprender a verlo, en nosotros y en los demás. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos para poder distinguir estas cosas. No podemos caminar diciendo tanto me da lo mismo. Tenemos que aprender a escudriñar, porque nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y amar las almas y pelear la batalla realmente. Amén. Entonces tenemos que aprender a distinguir estas cosas. Amén. Así que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Verdad? Hay sectas en las cuales solo Jesús es Dios. Jesús es Dios, sí, pero no es solo Jesús, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Dos veces que pasa. Gloria a Dios. Y que hace la obra en nosotros. Amén. Dice ahí, el que cree en el 10 de nuevo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, si no creemos, es toda una cadena. Si no creemos que Cristo, el Hijo de Dios, no le estamos creyendo a Dios, porque Dios es el que da testimonio de eso, amén. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y en el 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? Entonces, como decíamos, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, el Señor nos limpia de nuestros pecados, nos perdona, ¿sí? Nos limpia con su sangre, está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, se lo pedimos. Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, ahí está nuestra salvación. El mantener nuestro nombre ahí es una batalla que nos corresponde a nosotros con las armas y la enseñanza y la guía del Señor, ¿sí? Pero ahí dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿sí? No hay vida eterna, sino es en Cristo. Entonces, en el momento que nosotros flaqueamos, dudamos, nuestra vida eterna está en riesgo. Por eso tenemos que tener entendimiento de cuán importante es pelear la batalla realmente, en todos los ámbitos. No por nuestra salvación, solamente porque el Señor no nos llama a pelear por nosotros. Nos llama a cuidar, sí, nuestra salvación, pero a pelear por las demás, por la obra, hacer discípulos. Eso es lo que nos manda el Señor. Amén. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Vida en sí para pelear la batalla y vida eterna, la aspiración, la meta de la salvación. ¿Sí? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, estas cosas le escribe
a los que están buscando, ¿no? Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si creemos, estamos poniendo por obra los mandamientos, tenemos el testimonio, tenemos fruto, estás creyendo, ¿sí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dejemos que el diablo nos engañe, nos confunda, ¿sí? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre, ¿sí? Es como que yo diga, creo en el nombre de Hugo. Sé que se llama Hugo, tengo la cédula, veo, ¿sí? Pero el nombre de Cristo tiene poder. Amén. Es como que Hugo tuviera una autoridad y me da un carnecito, un pase, mira, con esto podés ir a comprar al supermercado, por ejemplo. Yo creo en eso. Y llevo el carnecito y la persona a la que le presento el carnecito cree. Pero el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Amén. Nombre sobre todo, nombre que nos da autoridad, potestad, que tenemos que aprender a usar eso, ¿sí? Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿sí? Una cosa está implícita en la otra. Si nosotros no reconocemos y ponemos por obra el nombre, dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, estamos nosotros cayéndonos de la vida eterna. Estamos nosotros haciendo que nuestro nombre en el libro de la vida esté como medio borroneado, ¿sí? Y tiene que darnos temor de caer. Y que a la vez podamos pedirle al Señor que ponga ese amor suficiente para pelear la batalla, ¿sí? Como dice allá en Pedro, ¿sí? Creo que es primera de Pedro 5, cuando dice, apacienta mi grey, no por ganancia deshonesta, ¿sí? Sino con humildad, dándole el ejemplo. Y realmente puede ser el pastor, un diácono o nada, un hermano que está en la silla, siempre hay ojitos que nos están mirando, adentro y afuera. Amén. Nos habla del testimonio. Entonces nosotros tenemos que realmente saber que nos enrolamos en un ejército como tal, somos las 24 horas del día, los 365 días, soldados de Cristo, y así tenemos que responder. Amén. Para que sepáis, dice en el 13, la última parte, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Entonces escudriñemos cómo estamos orando, porque no es a lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que necesitamos. Dice a su voluntad. Entonces si estamos pidiendo, como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nosotros decimos, sí, bueno, pero lo que estoy pidiendo no es un deleite, pero quizás no sea necesario, quizás no es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces si no estamos recibiendo, preguntémosle al Señor qué está pasando, o sea, qué es lo que realmente Él quiere en nuestra vida, ¿no? Es lo que nosotros queremos, ¿qué quiere Él? Y ahí lo dice, ¿no? Que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a ver, porque, por ejemplo, siempre queda la duda de lo que es pecado de muerte, ¿no? Podemos decir, pecado de muerte es todo aquel por el cual uno no se arrepiente. Si uno está cometiendo un pecado y no se arrepiente, es un pecado de muerte porque Cristo no nos puede limpiar con su sangre, amén. Pero también hay otra cosa, a veces uno puede fallar, caer, pero acá dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea que nos está diciendo que toda injusticia es pecado de muerte. ¿Y cuándo es una injusticia? Uno no puede cometer una injusticia si no conoce la justicia. O sea,
Si yo no supiera que robar es malo y robo, yo no estoy haciendo una injusticia porque no tenía idea, no tenía conocimiento. Entonces, ¿cuándo es una injusticia? Cuando yo sé que eso es malo y lo hago igual. Arréglese él con el Señor, ¿sí? Con plena conciencia y conocimiento lo hago igual. Entonces dice, la injusticia es un pecado de muerte, amén. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En todas estas cosas que estamos leyendo, la palabra está delante de nosotros. Tenemos que aprender a escudriñar los frutos de las personas que tenemos por delante, de quién nos habla, de quién nos predica, en todo momento, para que no seamos engañados, ¿sí? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y volvamos a recordarnos en nuestra mente, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos la victoria, ¿sí? O sea, el mundo está bajo el maligno y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay imposible y no hay excusa. Amén. Dice ahí, en el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En ningún momento acá nos habla de los falsos discípulos, de los falsos apóstoles o profetas o como se quieran llamar, ni lo que se quieran. Pero en el último versículo nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y en todo lo que nos habla aquí nos enseña qué tenemos que ver en nuestra vida y en la que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo? Escudriñando a quien nos habla. Si vemos que un hermano se está torciendo, hablemos con el Señor, pidámoslo, hablemos con el hermano, ¿sí? Ahora, escudriñemos si realmente es un hermano. No nos olvidemos que estamos en los últimos tiempos, que el diablo quiere engañarnos de una manera u otra, ¿sí? Y no podemos caer en una idolatría de decir, por ejemplo, dice en el versículo anterior, ¿no? Dice en el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿sí? No tenemos excusa para ser engañados tampoco. Podemos confundirnos un ratito, pero si nosotros venimos a la palabra, si nosotros razonamos, oramos, hablamos con el Señor, no podemos ser engañados. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nosotros no tenemos excusa para desviarnos, no tenemos excusa para dejarnos engañar. Tenemos el entendimiento, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos la oración, tenemos que clamar a Él para que realmente Él nos mantenga alerta en todas las cosas. Amén. Si nosotros, como dice desde el principio, ponemos por obra todo lo que vamos aprendiendo, entendiendo, sobre todas las cosas, que las tres cosas concuerdan, ¿sí? Que nosotros queremos, que tenemos nuestro compromiso con Dios, queremos no fallarle, queremos no contaminarnos, ¿sí? El Señor nos ayuda y nosotros seguimos adelante y nuestro nombre sigue inscrito en el libro de la vida. No dejemos que el diablo nos tuerza o nos contamine en alguna cosa, pero no dejemos tampoco que nuestra carne nos acomode a nuestra, no sé, haraganería, comodidad o algo, y que caigamos del fundamento bíblico, ¿sí? Porque ahí nosotros mismos nos estamos engañando y somos fácil presa de cualquiera que se nos ponga por delante, ¿verdad? Como cualquiera, dice en los salmos, ¿no? Aquel que te habla con lisonja y te dice, ay, pobrecito, pobre hermano, pero claro, tú estás solo, o sea, son dos, por ejemplo, para todo, para hacer esto, aquello, no hay otros hermanos, no hay quien cubra, no se puede. ¿Qué importa si es dos, si es uno o si es medio? Si Jesucristo es todopoderoso, Dios todopoderoso, no hay traba. ¿Sí? Entonces aquel que te viene hablando con lisonja o que te dice, ay, qué bien, cómo te usa el Señor, qué lindo. El Señor es uno, la gloria para Él, como nos use o nos deje de usar. Toda la gloria es para el Señor. ¿Sí? Entonces que podamos distinguir, ¿sí? Que aún el mismo Pedro fue tomado por el diablo para dejarnos ejemplo, ¿verdad? Que el diablo sonsaca, usa, ¿sí? A veces un hermanito que no está bien,
para traernos con lisonjas, para engañarnos, para palmearnos la espalda o para hacernos sentir, ay, sí, bueno, yo puedo bajar los brazos un poco porque soy uno, somos dos nomás, estoy cansado, al final no hay quien nos respalde, no hay quien nos ayude. No, eso es una mentira del diablo, bien grandota, pero nosotros en un poquitito le damos lugar, caemos en nuestra fe y el diablo no nos va a dejar tranquilos, amén. Vamos a mirar realmente para ir confirmando realmente quién es Dios, quién es Jesús y qué es la obra del Espíritu Santo. O sea, sabemos, vamos a ir a Juan 16:13. Desde el principio sabemos, ¿no? O sea, lo que hemos entendido, Dios es justo, fiel, verdadero, no tiene por inocente al culpable, amén. Entonces por eso manda a su Hijo amado en ese sacrificio para pagar precio de sangre por nosotros, ¿sí? Para darnos la salida, porque Él nos amó, ¿sí? Dios nos amó, amén, pero no puede negarse a sí mismo. Ese es un Dios todopoderoso, justo, amén. Amén. Ahí dice en el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo, el que nos da el entendimiento. ¿Tá? Dios Padre, justo, a Él dirigimos nuestras oraciones. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que ahora lo vamos a leer, ¿sí? Lo recibiréis. Dice por ahí también para que su gozo sea cumplido, o sea que, y nos dice, si pedís conforme a su voluntad, ¿verdad? Dios es justo. Dios recibe nuestras oraciones y si es conforme a su voluntad, las tenemos, ¿sí? A Él dirigimos nuestras oraciones. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús, ¿sí? Hemos escuchado personas que oran a Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y la Santa Trinidad existe. Jesús tiene todo poder, todo ha sido delegado, pero es lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Sí? Entonces, al Padre dirigimos las oraciones en el nombre de Jesús y es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento, el que nos da conocimiento. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo habla con nuestro espíritu, ¿sí? Él nos está hablando de parte de Dios. Ahora, nosotros distinguimos cuál es el Espíritu Santo y cuando somos nosotros o cuando es el diablo. Si nosotros ponemos por obra todas las cosas, tenemos que afirmarnos y hablar con el Señor para reconocer realmente cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es nuestra carne y cuándo es el diablo. Es muy importante, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da entendimiento y que nos hace saber las cosas. Amén. Vamos a mirar ahí nomás en el 16:23. Ahí adelante dice, en aquel día, amén. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Acá está nuestro Señor Jesucristo hablándole a los discípulos antes de la crucifixión, ¿verdad? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. La autoridad del nombre de Jesucristo, lo que leíamos, el creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es vuestro gozo? Nuestro gozo sea cumplido. La salvación. No nuestro gozo material, no nuestro gozo terrenal. Nuestro gozo, la salvación. Lo que Cristo nos ofrece. Lo que realmente es la voluntad de Dios es lo único que nos da realmente gozo. Porque nosotros podemos pedirle al Señor, no sé, algo material o algo aún espiritual, pero quizás no es lo que Él quiere, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, hermanos hay que se deshacen porque yo quiero el don de alabanza? Pongamos un ejemplo. Yo quiero el don de alabanza, quiero servirte la alabanza, y el Señor no es lo que quiere, no es para lo que te va a usar. Entonces, para que nuestro gozo sea cumplido,
¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? No es cualquier cosa y el Señor nos va a conceder para que estemos gozosos, alegres. Él no quiere tenernos contentos, Él quiere salvarnos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir es de acuerdo a la voluntad del Señor, aceptar la voluntad del Señor para que nuestro gozo eterno, nuestra salvación eterna sea cumplida. Amén. Ahora vamos a ir a Romanos 8. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir al 8:26. Santo y poderoso Señor. Gloria a Dios. 8:26. Vamos a ver si realmente nosotros, aunque seamos uno solito, no tenemos quien nos cuide, quien nos guarde y nos guíe. 8:26. Santo y poderoso Padre. Gloria a Dios. Santo es. Amén. Dice ahí en el 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo intercede? Intercede cuando nosotros realmente nos dejamos guiar por Él. ¿Sí? Como lo que hablamos, para que nuestro gozo sea cumplido, no lo que yo quiero. Aún como Cristo intercedía, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces que nosotros realmente podamos aceptar eso, menguar nosotros. Reconocer que por más que es algo que queremos y pensamos en lo más profundo de nuestro ser, que es que necesitamos o es que nos va a hacer bien, solo el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Porque si no, al final estamos como los niños que se aferran a un juguete y tienen algo mejor. El juguete se rompió, está todo, ¿verdad? Pero no lo quieren dejar, están aferrados a eso. O el tete, el sacarse el tete, el chupete, ¿no? Tienen un chupete que es una goma, se le rompió la punta, la goma está pegajosa, todo, y la mamá le compra otro chupete, pero él quiere el viejo. Y el otro está sanito, está nuevo, no le trae mugre, no tiene infección, no tiene nada, pero el niño quiere el viejo, ¿sí? El niño no sabe, no tiene entendimiento. El Señor a nosotros nos da entendimiento. Entonces que sepamos que Dios es todopoderoso, que nos ama, de gracia nos da la salvación y que nada de lo que Él tenga preparado para nosotros va a ser malo. Que realmente sí, lo que nosotros queremos para nuestra vida puede llegar a ser malo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos aparte del Señor es realmente malo. Amén. Vamos a leer de nuevo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, cuando yo soy débil, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer, soy débil. ¿En qué soy débil? Delante del Señor. A ver, Señor, mira, yo quiero esto, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y esa es la debilidad. ¿Sabes qué, Señor? Esto te lo presento, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Sabemos que es mejor que esto. Si es esto, nos va a dar esto. Y si no, es mejor, lo sabemos. Aunque en el momento no nos parezca bueno, no nos parezca lo mejor. Entonces ahí está, ¿sí? Dice debilidad, nuestra debilidad. Ahí nos ayuda el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros menguamos en nuestra carne, en nuestras voluntades, en nuestros deseos. Ahí nos ayuda el Espíritu Santo. Cuando realmente nos presentamos delante del Señor y ¿sabes qué? Mira, Señor, yo siempre te pido esta botella azul. Y tú nunca me la das, Señor. Entonces ahora quiero que me enseñes a pedir lo que tú tienes para mí. Quiero que tu Santo Espíritu me guíe en la oración. ¿Qué tengo que pedir? ¿Sí? O olvidémonos de pedir tanto para nosotros y pongámonos a trabajar para la obra, para el Señor. Guíanos. Quizás el Señor no quiere que pidamos ni un par de zapatos, ni un par de medias, nada. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Entonces no nos preocupemos, sí, por nuestra salvación, pero no por las cosas. No. ¿Para qué nos llamó el Señor? A ser discípulos.
Bueno, entonces, Señor, adiéstrame, enséñame. Lo demás, si tenemos comida, Él se encarga. Si tenemos techo, Él se encarga. Si tenemos para pagar las cuentas, Él se encarga. De eso se encarga Él, ¿no? Es como cuando llaman a alguien para trabajar, el sueldo. Y si te llaman a trabajar en un lugar donde tú no estás viviendo, te ofrecen la vivienda y la comida y el sueldo, ¿no? Bueno, es lo mismo. El sueldo, nuestra paga, el mejor pagador, Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Nada, peleemos la batalla, hagamos la obra del Señor y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Entonces ahí en nuestra debilidad, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos lo que nos conviene, ¿sí? Como los padres le dicen a los hijos, yo sé lo que te conviene, este hombre o esta mujer a ti no te conviene, no te sirve. Y el hijo va y se casa por porfiado, y capaz que la madre y el padre tenían razón, capaz. Nosotros sabemos que nuestro papá, nuestro Dios Todopoderoso, sí tiene razón. No hay error en eso, ¿sí? Amén. Entonces ciertamente tiene razón. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cuándo el Espíritu Santo intercede por nosotros? Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es que trabajar para el Señor. Ahí el Espíritu Santo dice, Señor, mira cómo se está esforzando, vamos a darle el par de zapatos que quería. ¿Sí? Y cuando lo recibimos realmente, bienvenido sea, gracias Señor, pero ya estamos en otra cosa, ¿sí? No le damos tanta importancia a lo que realmente queremos, una cosa que no nos salva, una cosa que quizás ni siquiera es de edificación, amén. Vamos a ir un poquito más adelante al 33, 8:33. Dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, la sangre de Cristo, ¿sí? Él nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta Él, nuestro Señor Jesucristo. No solamente Cristo representa el sacrificio, sino que representa, y no nos olvidemos nunca, nuestro abogado fiel. Y este sí que es fiel, porque un abogado, por ejemplo, viene a defenderte y te pregunta, bueno, ¿lo mataste o no lo mataste? Cuéntame todas las cosas. Cristo no nos tiene que preguntar nada porque todo lo sabe. Cristo no nos tiene que preguntar hasta dónde aguantamos porque Él sabe hasta dónde nosotros soportamos. Él vino a vivir lo que nosotros vivimos para abogar por nosotros, intercede por nosotros, ¿sí? Entonces dice ahí 33, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusa? El diablo nos acusa. El diablo nos acusa continuamente. Pero Dios dice, Dios es el que justifica. El diablo nos puede acusarnos, pero si nosotros estamos justificados con la sangre de Cristo, que quiere decir que llevamos nuestros pecados, el diablo cuando nos acusa de algo que hicimos, ¿sí? En eso él no va con mentiras. Él va con lo que hicimos realmente. Ahora, si nosotros, como nos decía desde el principio, creemos en el nombre de Jesús, en los que da testimonio de espíritu, agua y sangre, si estamos en el compromiso, estamos en el pacto, llevamos nuestros pecados a Cristo y le pedimos que nos limpie con su sangre, estamos en esto que dice Dios es el que justifica, ¿sí? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y tenemos que prestar mucha atención, porque uno dice, ay, nada puede separarme del amor de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo nunca voy a flaquear, que nunca voy a caer? No, quiere decir que Cristo nos ama y que no hay nada que nosotros podamos estar viviendo que vaya a apartar el amor de Él de nosotros. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Por eso dice así, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Sí? O sea, para tener a Cristo, para que nosotros estemos en su amor, para que no caigamos en ninguna de estas cosas que dice acá,
Tenemos que estar en Él y tenemos que morir a nosotros. ¿Está? Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Cualquiera de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. No que Él nos deje de amar, sino que nosotros nos apartamos. Él nos sigue amando, pero nosotros nos apartamos. ¿Cómo no caemos? Muriendo a nosotros mismos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Cuando nosotros morimos a nuestras voluntades, continuamente, cada día, porque es un trabajo de cada día, el poner nuestra carne, nuestras voluntades y deseos a un costado y decir, Señor, ¿tú qué quieres? Que sea tu voluntad en mi vida. Amén. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Calladito la boca. Calladito la boca. Él sabía lo que le venía. Pero calladito la boca fue, le pidió al Padre, si es posible, pásame esta copa. Como oveja, fue al matadero. Calladito la oveja, puedes dar algunas cosas, pero acá que te va a decir nada. De todos los animales, te va a morder, no te muerde. Puede ser que en el sacudón te dé alguna patadita, pero nada más. La oveja no tiene manera de defenderse, va a darte algún topetazo, ¿verdad? Y bueno, ahí dice como ovejas al matadero. Entonces nosotros caminemos, suframos lo que tenemos que sufrir, vivamos lo que tenemos que vivir, ¿sí? Para que realmente estemos en Cristo y que realmente ninguna de estas cosas, o sea, calladitos como oveja, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo lo tenemos que vivir y que sufrir por Él, por amor a Él, ¿sí? Muriendo a nuestras voluntades. Si nosotros no morimos a nuestra carne y a nuestras voluntades, Él no nos puede ayudar, ¿sí? Porque nosotros no nos estamos tomando de Él. Si yo tengo, por ejemplo, estoy en una tribulación o angustia, y yo empiezo, ay, qué horrible esto, y me empiezo a preocupar. Veíamos en el culto pasado lo que es la ansiedad, y le damos lugar, me aparté de Cristo, no lo estoy escuchando, mis oídos se taparon, el diablo me atormentó. Cristo me sigue amando, pero yo ¿dónde estoy? Fui yo que me aparté. Amén. Entonces, la manera que nosotros no nos apartamos de Él es esta. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? O sea, tenemos que prestar atención. No es que yo soy todopoderoso. No, Dios es todopoderoso. No es que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores y estamos en Cristo. Nada nos apartará del amor de Cristo. Si nosotros vencemos nuestras voluntades y deseos en Él, ¿sí? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos puede separar realmente del amor de Cristo? Nosotros mismos. Él nos ama y nos va a seguir amando. Pero nosotros somos los que a nosotros mismos nos apartamos, ¿sí? Amén. No podemos decir, ay, fue el diablo. No hay excusa. Él venció al mundo, el diablo está derrotado. No hay excusa, todo Él nos dio. Entonces el único y más grande enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. ¿Quién aportilla el vallado que el Señor pone? Nosotros. ¿Cuándo somos engañados? Cuando nos apartamos de Cristo. El diablo anda como león rugiente, pero ¿quién le da lugar? Nosotros. ¿No? Entonces por eso mismo dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tenemos que morir a nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo con lo que queremos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que deseamos. Somos nuestro peor enemigo. Nosotros nos podemos apartar. Él nos sigue amando. ¿Sí? Entonces no importa cómo estemos hoy, como el Señor nos dice, no importa cómo estés hoy, ¿entendiste? Agárrate fuerte. Okay. No permitas que el diablo te robe lo que Él nos da, pero no permitas tú, o sea, no es el diablo, no son los demonios, no hay excusa, no hay que digas no, porque como hemos escuchado miles de veces, no, porque Rocha es muy bravo,
Todo es... ¿Y Cristo quién es? Podrá haber macumba, podrá haber brujería, podrá haber lo que haya. Dios es Dios. Cristo venció. ¿O esto será, acá en este lugar no venció, Cristo no venció? Claro que sí. Da la victoria. Si estamos en Él, ¿sí? Entonces nuestra victoria es que podamos realmente morir, ¿sí? Por eso es tan importante morir a todo lo que nosotros pensamos, sentimos y deseamos, para mantenernos firmes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para que queden estos conocimientos, esta palabra que el Señor nos ha hablado, quede como tallada con cincel en nuestro corazón, que muchas veces se pone de piedra o la cabeza dura, como nos dice el Señor, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por ese amor tan grande que tú nos tienes, cómo tú nos hablas, mi Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Santo Dios, que tú nos exhortas, Padre, que tú nos reprendes, que tú nos hablas con tu palabra, mi Señor Santo. Es una muestra preciosa de tu amor, mi Señor. Gracias, Padre, gracias porque estamos vivos, mi Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad, Padre Santo, Padre amado, cada día, Señor, de morir, Señor, de morir a nosotros mismos, mi Señor, y de tomarnos de esa vida eterna que tú nos das, de tomarnos de esa vida, Padre Santo, Padre amado, que tú nos regalas, mi Señor, de gracia, Padre, que realmente podamos ser ovejas, Padre Santo, bendito, para que realmente seamos contados como ovejas al matadero, ahí sufriendo y pasando todo lo que tenemos que sufrir y pasar, Padre, para ser perfeccionados, mi Señor, para que realmente ese anhelo de ver cara a cara, de estar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de ver, de conocer cómo hemos sido conocidos, podamos ser cumplidos, que ese sea nuestro gozo cumplido en nosotros, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, en todas las cosas, Padre, aún en lo más elemental, en lo primero que aprendemos a hacer, que es orar, Señor. Ayúdanos a orar como conviene, Señor. Ayúdanos a doblegarnos a ti, Señor, poniendo sí lo que queremos, lo que anhelamos delante de ti, Señor, pero que realmente estemos pidiéndote tu voluntad, Señor, aceptando lo que tú quieres para nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Seguimos clamando a ti para que tú sigas moldeando nuestros corazones, Padre. Que nos ayude realmente, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, como tú debes de ser amado, Señor. Amar a nuestros hermanos, Padre, y amar la obra y las almas, Santo Dios, para que realmente podamos pelear la batalla como es debido, Señor. Abre cada día más nuestro entendimiento, Padre, y que realmente la comunión nuestra con tu Santo Espíritu sea de nuestro espíritu con el tuyo, Señor. Cada día pueda ser más firme y más grande para que realmente podamos ser guiados en la batalla, Señor, porque somos ciegos, Padre Santo, en este campo espiritual en el cual hemos de pelear la batalla, Señor. Por eso, Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote que tú sigas obrando, sigas levantando, Padre, siervos, Padre Santo bendito, soldados de Cristo para pelear la batalla como es debido, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.